Hola chicos, ¿cómo están? Vamos hoy a iniciar nuestra clase de ciencias sociales. En la clase pasada estuvimos hablando acerca del universo, del cosmos, del sistema solar. Estuvimos hablando también de la ubicación geográfica de Colombia en el mundo, ¿sí? Y estuvimos mirando muchos aspectos. Ahora vamos a mirar los aspectos físicos y climáticos de nuestro país, ¿sí? Vamos a mirarlo cómo esos aspectos físicos y climáticos inciden en el paisaje rural y en el paisaje urbano. Entonces, ¿qué es el aspecto físico de Colombia? ¿Sí? Son las diferentes formas que presenta nuestro territorio nacional en cuanto a superficie, ¿sí? En lo que tiene que ver con el relieve, la manera como a nivel territorial Colombia está constituido. Entonces, Colombia, nosotros ya sabemos quizás desde el grado tercero que Colombia está atravesado por la cordillera de los Andes, ¿cierto? Que presenta un suelo muy accidentado. Colombia no es plana totalmente, Colombia tiene muchas planicies, pero también tiene muchas zonas montañosas y tiene zonas selváticas y todo eso, ¿sí? Sin embargo, Colombia, aunque tiene muchas planicies, en Colombia predominan las montañas, los cerros, las colinas, los nevados, también hay valles, que es la combinación, y por supuesto pues hay llanuras y hay mesetas. Entonces vamos a definir cada uno de estos conceptos muy puntualmente y muy rapidito. ¿Cuáles son las montañas? Yo creo que todas las conocemos. Son elevaciones de tierra con mediana, algunas con una mediana estatura, otras con una gran estatura. Sabemos que aquí en Colombia también hay montañas muy grandes, hay cadenas montañosas, como la que atraviesa acá la zona andina, sí, que es la cordillera de los Andes, que tiene unas montañas muy grandes. Y también, pues tenemos montañas grandísimas como la Sierra Nevada de Santa Marta o el Nevado allá del Cocuy, que son montañas pues que tienen una altura considerable. También vamos a definir qué es una colina, ¿sí? Que es una colina porque hace parte del relieve colombiano. Una colina es una elevación de tierra con poca altura. Entonces la colina sí es como una montaña pero pequeña, ¿sí? Tiene muy poca altura y por eso se llama colina. Ahora bien, vamos a mirar qué es un valle. Valle no solamente es un departamento, pero aunque el departamento está nombrado así porque su relieve está hecho de valles, ¿sí? Son extensiones planas situadas entre montañas, ¿sí? Y surcadas por un río. Entonces, nuestro departamento, el Valle del Cauca, es el departamento, digamos, que mejor exhibe este ejemplo de relieve. También podemos observar, por lo menos, hay unas partes, si ustedes han ido a Santa Marta también, que tienen montañas, tienen partes planas, pero están rodeados de montañas a la orilla de un río. Ahora vamos a hablar de la sierra. La sierra, ¿qué es una sierra? Es la unión o conjunto de varias montañas, ¿sí? Es la unión o conjunto de varias montañas. Aquí en Colombia tenemos varias sierras, pero la más importante es la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene un pico, digamos que tiene el pico más alto de nuestro país. Ahora vamos a definir meseta. ¿Qué es una meseta? Es una extensión de terreno situado a una determinada altura sobre el nivel del mar. Sí, esa es una de las características que él debe tener. Debe estar situado a una altura mínima sobre el nivel del mar. ¿Sí? No puede ser ni muy alto sobre el nivel del mar ni muy bajito. ¿Sí? Tampoco, porque entonces ya si está muy sobre el nivel del mar ya no es una meseta. Y vamos a hablar también del nevado. ¿Qué son los nevados? ¿Sí? Donde hace frío, son montañas altas, altas que su pico está cubierto de nieve. Aquí en Colombia también tenemos nevados muy bonitos. En el sur de nuestro país tenemos unos nevados muy bonitos y que debemos conservarlos. Y por último vamos a hablar de la cordillera que lo mencionamos y que dijimos que toda la zona andina está atravesada por una cordillera. La cordillera es un grupo de montañas enlazadas que siguen una misma dirección. Entonces en Colombia tenemos la cordillera oriental y la cordillera central y la cordillera occidental, que forman una cadena montañosa, ¿sí? Que pasa por toda la región andina. Entonces, esos aspectos del relieve del paisaje colombiano están distribuidos entre el paisaje rural y el paisaje urbano. Entonces, el paisaje rural es un espacio que está conformado por grandes extensiones de tierra, en donde el ser humano pues desarrolla actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la siembra de árboles, ¿sí? Y estas actividades económicas pertenecen al sector primario de la economía de nuestro país. Colombia es un país muy rural, entonces estas actividades son fundamentales en nuestro país. ¿Cuáles son las características del paisaje rural? La característica del paisaje rural es que pues tiene unas grandes extensiones de tierra y en ella
se dan gran cantidad de cultivos. Ahora vamos a mirar el paisaje urbano, que es donde nosotros pues vivimos, ¿sí? Se entiende por un espacio en donde se da un centro poblacional y el paisaje es el paisaje pues que nosotros vemos normalmente en las ciudades, ¿sí? La población es de alta densidad, hay todo tipo de infraestructuras, hay fábricas, hay empresas, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad del paisaje urbano? Sí, que se dan mucho digamos que las operaciones económicas y comerciales y se prestan bienes y servicios. Eso no quiere decir que en el paisaje rural no haya, pero en el paisaje urbano se dan con más frecuencia, ¿sí? A pesar de que ambos paisajes desarrollan con una gran distancia de por medio, se necesitan de manera recíproca. Nosotros necesitamos de lo rural, ¿sí? Para poder alimentarnos, para poder vivir. Y los rurales también necesitan de lo urbano para poder adquirir bienes y servicios. Y por último vamos a hablar un poquito acerca del clima en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos unos climas, ¿no? Hablamos que días en clase de inglés que en Colombia no solamente conocemos dos estaciones, pero dentro de esas estaciones podemos resalvar algunos climas, ¿sí? Entonces, en Colombia hay diversidad de climas, está el clima seco, ¿sí? Se presenta en los desiertos, como por allá en la península de La Guajira, en los llanos orientales, en las riberas de los ríos, en las orillas de los ríos, ¿sí? Ahí en ese clima seco, pues obedece también a los climas desérticos, donde no hay poca vegetación, las tierras que son bajas. Esas tierras normalmente se dan por ahí en la costa atlántica, a la orilla, en todo el cauce del río Magdalena, en el Cauca y en los llanos orientales. Ahora vamos a hablar un poquito del clima tropical húmedo, ¿sí? El clima tropical húmedo se da por más o menos en la zona pacífica, es también en el Amazonas, ¿sí? Y es una región en donde se dan muchas lluvias, se presentan muchas precipitaciones, ¿sí? Están cubiertas obviamente de grandes vegetaciones, ¿sí? Tu temperatura más o menos oscila entre los 28 grados centígrados, pues allá la población es menos debido a que son climas, digamos que muy difíciles para la salud de las personas porque hay una gran proliferación de insectos y animales, aunque sí hay muchas personas que viven allá, pero no es tanta la densidad poblacional. Vamos a hablar un poquito del clima templado, que es donde nosotros vivimos acá en Bucaramanga, ¿sí? Que es un clima húmedo en invierno y seco en verano, ¿sí? Como más o menos la ciudad de Medellín, así en Bucaramanga también donde nosotros vivimos, ¿sí? Tienen periodos de sequía y tienen periodos de continua lluvia, así como sucede en Bucaramanga. Y por último vamos a hablar del clima de montaña. El clima de montaña, como allá, el altiplano cundiboyacense, ¿sí? En el Nariño, en el páramo de las Nieves, en donde hay mucho frío permanente. Y también allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, aunque ustedes no lo crean, también hay un clima de montaña. En los páramos del Cocuy y de Pispa, ¿sí? El relieve montañoso se caracteriza, ¿sí? Por estar presente en todos los pisos térmicos de esa región y hay una gran diversidad de actividades económicas y de agricultura porque su clima así se lo permite. Entonces, chicos, hicimos un pequeño recorrido por todas digamos que las particularidades del clima de nuestro país y vamos a seguir ahondando un poquito más. Entonces, muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase. Chao.